87 del Pleno de la Asamblea Nacional, en la que se cumple hasta esta hora el juicio político a la ministra de Gobierno, María Paula Romo. Ya le vemos al asambleísta Jimmy Candel. No se le escucha todavía su intervención, estamos en la conexión. Ya está, el asambleísta Jimmy Candel. Compañeros asambleístas, compañeros y compañeras asambleístas, medios de comunicación y pueblo ecuatoriano. La señora ministra ha concurrido al Pleno de la Asamblea Nacional a expiar sus propias culpas, a pagar por sus pecados que son consecuencia de las acciones de un pecador de mayor vuelo, su compañero de gabinete, el ex ministro de Finanzas, Richard Martínez. La señora ministra está aquí por una causal minúscula, como es el uso de bombas lacrimógenas caducadas, y por otra causal que en su momento mereció mi repudio público, como es el lanzamiento de bombas a centros de paz y acogida humanitaria. Los acontecimientos de octubre del 2019 tuvieron un actor principal, y ese fue el ex ministro de Finanzas, Richard Martínez. Él fue el autor de la adopción de medidas económicas arbitrarias, antitécnicas y antidemocráticas. El ex ministro de Finanzas se fugó gracias a que en el CAL durmió 5 meses mi pedido de juicio político a este exfuncionario. Él fue quien originó la reacción popular que luego se desbordó y produjo las protestas populares y las escenas descontroladas y de enfrentamiento fratricida. Richard Martínez no está aquí. Gracias a un rosario de coartadas fabricadas por los beneficiarios de las medidas económicas y por la ministra de Gobierno hoy acusada. En lugar de Richard Martínez, hoy tenemos una ministra que debió, desde las funciones a su cargo, impedir que un tecnócrata imponga criterios contrarios a las necesidades del país. El verdadero causante de los sucesos de octubre del 2019 no se encuentra. Fue protegido y premiado por esta Asamblea Nacional que lo ayudó a eludir el juicio político que justificadamente planteé en su oportunidad. Los cientos y miles de personas que salieron a las calles del Ecuador lo hicieron para rechazar el paquetazo económico que incluía, entre otros, la eliminación del subsidio de 1.300 millones de dólares a los precios del diésel y la gasolina, el despido masivo de servidores públicos y la implementación de medidas laborales cavernícolas. ¿Qué hizo la señora ministra para evitar las insensibles y torpes medidas que adoptó Richard Martínez y que luego tuvo que retirarlas? Nada. Se limitó a reprimir a los ecuatorianos, a esos ecuatorianos indignados por la rocambolesca conducción económica y política por la que el gobierno empezaba a transitar. ¿Qué hizo la señora ministra frente a la profunda polarización que ocasionaron las medidas económicas entre los ecuatorianos? Se dedicó a proteger y a defender decisiones que posteriormente se tradujeron en recortes salvajes a la educación y a la salud. ¿Qué hizo la señora ministra frente a la ira, la frustración e impotencia de la gran mayoría de ecuatorianos frente a las decisiones económicas de un gobierno que los traicionaba y actuaba en contra de sus intereses? Armó un engendro de estrategia destinada a que los ecuatorianos nos odiemos y aumentemos los temores entre nosotros. La señora ministra es culpable de haber contribuido a incrementar el odio y la revancha entre los ecuatorianos. Es culpable de haberse sumado a las decisiones de un tecnócrata al que lo habían dejado suelto en el gobierno para que realice todo tipo de trapacerías. Es culpable, señora ministra, de permitirle a Richard Martínez esconderse
debajo de sus faldas. Es culpable de no haber asumido la conducción política de las decisiones del gobierno y haberse dedicado a repartir garrote en el inevitable enfrentamiento en el que derivaron las protestas de octubre. Son muchos los funcionarios de este gobierno que, al igual que Richard Martínez, adoptan políticas autistas. Construyen un mundo donde sus decisiones y sus actuaciones son ajenos a la realidad del Ecuador. Funcionarios que cumplen ley expresa, funcionarios que protegen poderosos intereses, funcionarios que caotizan la vida de los ecuatorianos, como es el caso del actual ministro de Agricultura, que se ha dedicado a promover invasiones en tierras comunales de propiedad ancestral en la provincia de Santa Elena, en mi provincia. Situación que es de su conocimiento, compañero presidente de la Asamblea Nacional. Y actividad por la que tendrá muy pronto que responder en esta Asamblea Nacional. Estos funcionarios, luego de cometer sus disparates, buscan la protección política del gobierno. Y ahí aparecen acciones cómplices, dispuestas a encubrir y en construir coartadas y en operaciones de socorro antipopular en las que se especializó la señora ministra de Gobierno. La señora ministra debe ser censurada porque ella es la encargada de la política de este gobierno y la política no debe propiciar la mentira, el engaño y decisiones que promueven el odio y la división entre los ecuatorianos. Debe ser censurada porque la política no debe permitir encubrimientos ni complicidades con decisiones insensatas como las que fueron las mentalizadas por Richard Martínez. Debe ser censurada como acto de reparación nacional frente a la cortina de humo que ayudó a diseñar como ministra de la política para distraer y favorecer la huida del ex ministro de Finanzas. Esta Asamblea Nacional, señoras y señores asambleístas, tarde, muy tarde está fiscalizando a quienes fueron protagonistas de un episodio que ha dejado heridas profundas en el Ecuador. Un episodio cuyas cicatrices aún no están cerradas. Un episodio cuyas consecuencias aún están por verse en las próximas elecciones. Más vale tarde que nunca, dice un refrán popular. Y en este caso se aplica a la perfección. La Asamblea Nacional debió en su oportunidad fiscalizar a fondo lo ocurrido en octubre y no lo hizo. La Asamblea Nacional estaba en deuda. Hoy en una pequeña parte está honrando esa deuda al juzgar a la señora ministra por hechos tangenciales. Pero no es ni será la primera vez que la sanción por causas menores permita sancionar a quienes han incurrido en acciones de proporciones mayores. Que sean las bombas lacrimógenas caducadas la causa de la censura, se muestra ridículo, pero no deja de hacerse justicia. Mi voto por la censura de la señora ministra de Gobierno y destitución. Muchas gracias, compañero presidente. La intervención del asambleísta por la provincia de Santa Elena.